Qué gusto tenerlos con nosotros nuevamente. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario de Medio Ambiente le damos la más cordial bienvenida a la transmisión de nuestra serie Nuestro Futuro Común, con la que buscamos invitar a reflexionar en torno a los 25 años del Informe Brundtland. Le recordamos que puede participar con nosotros llamando al teléfono 5622-8718, 20 o 28. Para comentarios, dudas y sugerencias. Estamos también en vivo en Twitter para responder sus preguntas. Síganos como @PumAmbienteUNAM, todo junto. Y bueno, pues tenemos 3 ejemplares del libro México frente al cambio climático y 3 del libro Parque Jaguarundi para las primeras 6 personas que nos llamen y nos digan por qué se le llama Informe Brundtland al informe Nuestro Futuro Común. Algo de lo que estuvimos platicando hace 8 días en el programa. Y bueno, sin más, agradezco la presencia en este segundo programa de la serie a nuestros invitados, la doctora Luisa Paré. Ella es investigadora titular C del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctor honoris causa en Leyes por la Universidad de Carleton, Ottawa, Canadá, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Gracias, doctora. Muchas gracias por estar aquí, por la invitación. Buenos días. También nos acompaña el doctor José Manuel Mas, es investigador titular del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, Campus Morelia, doctor en Ecología por la Universidad de Georgia, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en este segundo capítulo de la serie lo hemos titulado México Sustentable, ¿estamos cerca o muy lejos? Durante las últimas décadas, México ha sufrido profundos cambios económicos, sociales, ambientales. Las cifras de bienestar de la población, de desempeño económico, del estado de los ecosistemas a veces no son optimistas. Sin embargo, existe un creciente interés de la sociedad por los temas ambientales. La construcción de políticas adecuadas puede llegar a ser la respuesta para esta crisis en desarrollo. También tomar en cuenta el conocimiento de los pueblos originarios, el manejo de experiencias comunitarias, las experiencias desde la academia resultan importantes. Como introducción al programa de hoy, los invito a que veamos la siguiente cápsula, Capital Natural en Riesgo. En los últimos 2 siglos, pero sobre todo en las últimas 5 décadas, en México, como en el resto del mundo, la actividad humana se ha convertido en un factor de modificación profunda de la naturaleza y de los procesos ecológicos, es decir, de la fase biofísica que sostiene la vida en el planeta. El actual modelo de desarrollo ha provocado en buena medida el deterioro del capital natural y, en consecuencia, el deterioro de la calidad de vida de la población. En nuestro país, la forma en que se emplean los recursos naturales ha obedecido más a criterios de rentabilidad de corto plazo que a criterios ambientales y del bien común, provocando la destrucción de recursos potenciales simplemente porque su valor no se refleja en el mercado. La deforestación y el cambio en los usos de suelo para la producción de alimentos y la urbanización constituyen el factor que más ha impactado en la pérdida de ecosistemas. En 1993, la cobertura vegetal natural del país representaba solamente la mitad de su superficie original. Para el 2002,
habíamos perdido el 62% de los bosques y selvas originales. Anualmente, se siguen perdiendo unas 400.000 hectáreas de bosques y selvas en nuestro territorio. Por otra parte, el 74% de los ríos, embalses y lagos tienen diferentes grados de contaminación. En cuanto a los suelos, el 45% de la superficie de México se encuentra con algún nivel de degradación. Se sabe con certeza que en nuestro país se han perdido 127 especies, de las que 74, es decir, más de la mitad, eran endémicas, lo cual significa además que desaparecieron del planeta. De acuerdo con el INEGI, los costos por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental representaron, en el año 2006, 8.8% del Producto Interno Bruto, es decir, más de lo que se invirtió en educación superior y salud. Muy bien, pues para comenzar con la charla, me gustaría preguntarles, estamos a 40 años de la Cumbre de la Tierra en Estocolmo, 25 del informe Brundtland. ¿Cuál es el balance que podríamos hacer de los principales indicadores ambientales en el país, donde hay avances, donde hay retrocesos? José Manuel, si quieres empezar. Bueno, en la cápsula que acabamos de presenciar, pues se habla un poco del estado del ambiente, que es un indicador de cómo están las cosas. Y yo quisiera hacer énfasis en un dato que es muy indicativo de lo que está pasando, y es que pues la mitad del territorio nacional pues ya ha sufrido una modificación a su estado original, ¿sí? Esto es importante porque los ecosistemas naturales son la base del desarrollo cultural, tecnológico, social del mundo. Entonces, el que el 50% de esta base del desarrollo esté ya modificado, pues tiene sus consecuencias. Se ha hablado de la importancia, digamos, de los ecosistemas naturales en el contexto de su papel como proveedoras de un sistema de soporte de vida del planeta en su conjunto y por supuesto de México, etc. Entonces, cuando aquellos procesos que se dan en el contexto de los ecosistemas, si se deterioran, se modifican, pues estamos modificando este sistema que soporta la vida y que soporta este capital natural de la cual es la base del desarrollo. Y nos referimos a lo que ya se ha ido incorporando, digamos, en la conciencia de las personas, de lo que se llama los servicios ambientales, ¿sí? Estos servicios ambientales, pues, son todos estos procesos ecológicos hacia el interior de los ecosistemas, de los cuales nos beneficiamos enormemente como seres humanos. Entonces, si son los ecosistemas naturales los que proveen estos servicios ambientales, pues todo el manejo de estos ecosistemas naturales se vuelve un elemento central en estos programas o en estos intentos de hacer un desarrollo más sustentable. Y entonces, bueno, pues tenemos que preocuparnos por frenar la destrucción de los ecosistemas naturales, pero eso ya no es suficiente, porque ya ha habido tal deterioro, ¿sí?, que necesitamos buscar maneras de recuperar esos ecosistemas originales, ¿sí?, restaurarlos. Sin embargo, eso tampoco es suficiente, porque finalmente pues somos ya mucha gente, en el planeta 7,000 millones de habitantes. Y entonces necesitamos diseñar estrategias de apropiación de los recursos que nos ofrecen estos servicios, de estos ecosistemas naturales, que sean más acordes con la manera como operan estos servicios. Entonces hay esas tres grandes tareas que habría que desarrollar. Y bueno, pues el hecho de que ya la mitad de la superficie nacional haya sido modificada, en algunos casos en el menor grado, pero en algunos casos profundamente modificado, pues eso es un indicador de cómo están las cosas, ¿no? Claro. Luisa, ¿quieres agregar algo? No olvidemos que el informe Brundtland pone el énfasis sobre el propósito, el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de la población. Y si tomamos en cuenta que hoy en día 1.000 millones de personas a nivel mundial están en la pobreza, por lo menos, ¿no? Entonces
debemos de tener presente cuáles son las causas de esta pobreza, ¿no? ¿Qué es lo que ha conducido a esta situación? El informe Brundtland habla de las generaciones futuras, no solamente de mantener las bases en términos de nuestros recursos naturales para garantizar el futuro de las futuras generaciones, sino que ahora lo que está en entredicho es de la generación actual presente, ¿no? Entonces, ese deterioro de los ecosistemas se debe a un modelo de desarrollo que ha conducido a esto, tomando el ejemplo, para dar un caso, de la expansión de la ganadería extensiva en el trópico, que ha sido uno de los factores principales del cambio de uso de suelo, deforestación. Pero la agenda misma de este informe Brundtland, de convenciones posteriores, de los objetivos del milenio, pone mucha atención al aspecto social, ¿no? Sabemos que la sustentabilidad es una cuestión ambiental, es una cuestión de viabilidad económica, pero también es una cuestión de social, ¿no? Evaluar si hemos avanzado, que un poco es el objetivo de este programa, los retos a futuro, pues no podemos seguir con un modelo de desarrollo sin equidad, sin una correcta distribución. En este sentido, en México también, de acuerdo a la propia Coneval, a la Comisión de Evaluación de las Políticas Sociales de Desarrollo, pues no parecemos haber avanzado en la reducción de pobreza, ya que la misma comisión admite que cerca del 50% de la población está en condiciones de pobreza y pues cerca de 20 millones de habitantes en lo que se llama la pobreza alimentaria, es decir, que no pueden satisfacer sus necesidades. Entonces, claro, esto conduce a otros fenómenos como es la migración masiva, el abandono del campo, pero por una falta de política de fomento a la producción, un aprovechamiento adecuado campesina en el campo. Es decir, hay fomento, pero a un sector empresarial reducido. Y eso a pesar de que esa población campesina ocupa el 80% del territorio. Entonces, si estamos hablando del manejo adecuado de ecosistemas, de la protección de nuestros recursos, de voltear, de darle una vuelta a la tuerca a esta situación, no lo podemos hacer con una población que tiene que emigrar, irse a ganar la vida a otro país, y siendo que estas remesas son después del petróleo, la principal fuente de aportación de divisas a México, ¿no? Que mantiene a la población en las comunidades, pero una población que tiene un gran potencial para la producción de alimentos. Hemos perdido la autosuficiencia alimentaria. Entonces, un país que no es autosuficiente y soberano, que no procura la seguridad alimentaria a sus habitantes, ¿puede ser sustentable? Esa sería la pregunta. Entonces tenemos que ver también la agenda social y la agenda de la producción cuando hablamos de desarrollo sustentable. Claro, la biodiversidad, todo lo que incide, y bueno, si ya metemos la agenda más reciente del cambio climático, bueno, también hay que ver, comparar formas de producción, algunas muy demandantes en insumos externos, cuya producción, agroquímicos, etcétera, también representa a su vez problemas ambientales, y impulsar modelos agrícolas más amigables desde el punto de vista ambiental, más seguros, más incluyentes de la población campesina, que ha demostrado que en alguna época de la historia reciente de México era pues el proveedor de alimentos, ¿no? Entonces, pues esas teorías de las ventajas donde importemos lo que es más económico, dentro de un acuerdo, de un tratado de libre comercio que esconde subsidios en otros países que venden los granos por debajo de los costos de producción, mientras que aquí, digamos, se ha tomado muy al
pie de la letra la Biblia neoliberal en el sentido de que aquí no se vale subsidios. Entonces, la agenda no puede ser solamente de una secretaría que se dedica a cuestiones de medio ambiente, tiene que ser una agenda transversal, ¿no? Que si bien existe un plan de acción transversal, parecería en ciertos momentos que estamos en una situación un tanto esquizofrénica, ¿no? De que la sustentabilidad son programitas, proyectitos de desarrollo sustentable, pero el desarrollo sustentable no es insular, no es islitas de sustentabilidad por aquí, por allá, modelitos, sino que tiene que ver un replanteamiento estructural de un modelo de desarrollo. Claro, hablamos de sustentabilidad y hablamos de muchas dimensiones, ¿no? ¿Qué indicadores podrían ser útiles, digamos, por ejemplo, en términos ecológicos, para medir, para hablar de sustentabilidad en el país? ¿Qué sugerirías? Bueno, pues el desarrollo de las comunidades, digamos, de acuerdo con una realidad local. Uno de los grandes problemas que tenemos en México es que la población la mueven de un lado para otro y no conocen la dinámica funcional de sus sistemas, ¿sí? Y entonces tienen que lidiar con un sistema que no conocen y apropiándose de recursos con mecanismos a los que no están acostumbrados. Y entonces un indicador puede ser eso, de qué manera las comunidades se incorporan con sus sistemas productivos a la dinámica funcional de los ecosistemas. Claro. ¿Consideran que el concepto de desarrollo sustentable se ha incorporado en las políticas públicas en México en estos últimos al menos 25 años, ¿no? Yo creo que ha habido una clara incorporación de estos procesos. Ciertamente en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, desde 1994 ya se plantean aspectos de desarrollo sustentable. Hay leyes y programas en México que incorporan estos conceptos: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley para el Manejo Forestal Sustentable, la Ley de la Vida Silvestre, la Ley General para la Vida Silvestre, hay el programa ProÁrbol, hay el programa de áreas naturales protegidas, el programa de pago por servicios ambientales, digamos, en donde se ve claramente que se están incorporando estos elementos. También en las mismas prácticas ha habido cambios, digamos, las tasas de deforestación, aunque sigue habiendo, pues han disminuido, digamos, no es lo que pasaba, digamos, en los 80s, por ejemplo. Inclusive, por ejemplo, en las pesquerías, etcétera, pues ha habido programas eficientes para reducir la captura incidental de productos que no son comerciables, ¿no? Por ejemplo, los delfines que se quedaban atrapados en las redes, ¿no? Las tortugas, digamos, en las redes camaroneras y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido ha habido avances en los aspectos educativos. Hay un programa, una colaboración, digamos, entre la Semarnat y la Secretaría de Educación Pública para incorporar estos elementos de desarrollo sustentable en los documentos, en los libros de texto, etcétera. Entonces ha habido, digamos, un avance. Sin embargo, bueno, pues la inercia al cambio es muy grande, como platica la doctora Luisa Pare, pues están ahí los elementos, pero no terminan de articularse, no terminan de amarrarse. Sigue habiendo una gran sectoralización de los procesos. Está la Secretaría del Medio Ambiente como encargada de todos estos procesos, pero parecería que sería la única encargada de lidiar con estos asuntos, cuando en realidad todas las secretarías de Estado deberían estar montadas en el paradigma del desarrollo sustentable. Se ha apostado mucho a los procesos de remediación más que a los procesos de prevención, ¿sí? O se ha atacado síntomas más que la raíz de los problemas. Y bueno, y ciertamente un problema muy los asuntos de corrupción, no, por más que haya leyes, por más que haya mecanismos, por más que haya estrategias adecuadas para lidiar con estos asuntos, pues si no se ponen en práctica, o si la codicia, permisos, etcétera, bueno, pues simplemente no hay manera de que la cosa camine, ¿no? Claro. Luisa, ¿qué consideras que estaría haciendo falta, digamos, en las políticas públicas para
incorporar? Bueno, como señalaba yo hace rato, deja que desear esa transversalidad de la sustentabilidad en los distintos ámbitos de gobierno, en el Estado, en las políticas federales también, y donde lo veo más serio es justamente en el sector agropecuario, ¿no? Es decir, la orientación que ha escogido la Secretaría de Agricultura, aunque tiene algunas islas también, como mencionaba, como es el manejo de cuencas en algunos casos, ¿no? Pero le ha apostado básicamente a la agricultura de exportación, ¿no? Y a la agricultura en los distritos de riego principalmente. Y bueno, pues hay convocatorias para presentar proyectos, para desarrollar la agricultura. Están todos invitados a estas convocatorias, pero muchas veces vemos que es muy reducido la posibilidad que las comunidades, los pequeños productores puedan acceder a estos recursos. La modalidad además es de carácter anual, no hay una posibilidad para el pequeño productor de un financiamiento a mediano plazo, ¿no? Es decir, y eso ha sido una demanda del las organizaciones campesinas, el movimiento campesino, el nuevo pacto social para el campo que ha sido planteado, que haya ese presupuesto multianual, ¿no? De tal manera que realmente se pueda impulsar el desarrollo regional, el desarrollo local. La otra cuestión, la otra vertiente que ha habido y que es un poco incompatible con un concepto más profundo de sustentabilidad, es una tendencia a dar los apoyos a productores individuales y no a conjuntos organizados. Y esto, bueno, da como resultado también un debilitamiento de estos grupos y la importancia de que los financiamientos vayan a colectivos, a organizaciones, es que esto está ligado con el manejo del territorio, ¿no? Y si no hay esto, se abandona, cae la producción en el campo, entonces es muy fácil el argumento de decir, bueno, pues no le toca al Estado el desarrollo rural, el desarrollo regional, le toca a la inversión privada. Y eso da un proceso de privatización de algo tan básico como pues, la alimentación, la soberanía alimentaria. Voy a poner un ejemplo. Se declara que una región X pues está en condiciones de marginación, de pobreza, de sueldos bajos y como puede existir algo de mineral en el subsuelo, en esa zona, pues de repente se declara que su vocación es minera, siendo que su vocación puede ser o es netamente agropecuaria, turística, ¿sí? Entonces, ¿quién toma esas decisiones, no? Pues un destino donde hemos conducido regiones al abandono y quien se interesa en invertir y tiene el capital para invertir es el que decide sobre el destino de estas regiones, ¿no? Me estoy refiriendo al caso de la minería, donde la cuarta parte del territorio nacional, y eso incluye no solamente zonas áridas, son zonas de potencial agropecuario, está concesionado a empresas mineras con el carácter de primera utilidad pública. Eso no puede ser. México está siendo mencionado entre los 10 países del mundo que ya están en la lista de los países con una hambruna existente o en puertas, ¿sí? Y con problemas de sequía. Es decir, hay mucha agua en el sureste de México, pero tenemos un norte en proceso de desertificación, ¿no? Entonces, la minería, que es un uso extensivo del agua, ¿no? Sí, entonces hay muchos intereses económicos que dirigen las políticas públicas que tienen, digamos, la mayor parte del presupuesto.
Entonces, sí, se ha tenido avances en las políticas ambientales, se ha puesto bajo protección, creo que ya estamos estábamos en 7% del territorio, estamos ya cerca del 10% seguramente, con más de 150 áreas naturales protegidas en el sistema de áreas protegidas bajo la administración de la Comisión Nacional de la CONAMP. Hay pues una normatividad para los proyectos productivos, las propuestas, etcétera. Pero muchas veces proyectos que podrían ser exitosos a nivel local, regional, se enfrentan a la falta de presupuesto. En la agenda, digamos, no hay una correspondencia con el presupuesto que deberían de tener estas secretarías que se ocupan del medio ambiente, ¿no? Claro. Que requieren más recursos para apuntalar en esa dirección y esa articulación, ¿no? De acuerdo. Muy bien, pues repito los teléfonos para que nos sigan llamando por los libros. Estamos en el 5622-8718, 20 o 28. También estamos en Twitter como @PumaAmbienteUNAM. Y bueno, les recuerdo que tenemos 3 ejemplares del libro México frente al cambio climático y otros 3 del Parque Jaguarundi para las primeras 6 personas que llamen. Vamos a hacer una pausa aún, tenemos un poquito de tiempo, ¿sí? Lo invitamos a que siga con nosotros después de esta breve pausa. Con nosotros en esta serie Nuestro Futuro Común. Les recuerdo las vías de comunicación para sugerencias, comentarios. Estamos en el 5622-8718, 20 o 28. También estamos en vivo en Twitter como @PumaAmbienteUNAM para recibir sus preguntas y comentarios. Y bueno, puede escribirnos al correo infopuma@sidcit.unam.mx. Y bueno, ahorita en la pausa platicábamos un poquito que otro de los temas importantes que tiene que ver directamente con la sustentabilidad son los procesos de urbanización, cómo los gobiernos han fomentado estos grandes procesos que concentran, ¿no?, en las ciudades el desarrollo inmobiliario y se deja de lado el tema de comunidades que puedan ser autosuficientes. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso, Luisa? Sí. Bueno, hace rato se mencionaba, ¿verdad?, como uno de los problemas ese proceso de urbanización que algunos han calificado de urbanización salvaje, ¿no? Y que a su vez trae una serie de consecuencias desde el punto de vista ambiental, requiere una gran cantidad de agua. Bueno, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que la región metropolitana aquí de la Ciudad de México concentra pues la quinta parte de la población de todo el país y bueno, requiere una gran cantidad de agua que se trae de acuíferos distantes cada vez más lejos. Esto, bueno, tiene costos energéticos, pero también tiene costos para las regiones de donde se trae el agua, se desestructura sus economías regionales, sus ecosistemas también. En el caso de la región del Cuchamala, región Mazahua, ya sabemos, incluso pues en esas regiones a veces la gente carece de agua y porque esta va a otros lugares, ¿no? Esto a su vez es consecuencia de lo que mencionaba yo, perdón por insistir, de la falta de desarrollo y de un campo con campesinos y de desarrollo, de impulsar el desarrollo económico en ciudades intermedias. Si no, las grandes ciudades siguen extendiéndose, uniéndose con la ciudad vecina, formando grandes regiones metropolitanas, atrayendo más población
que se incorpora al sector informal finalmente, ¿no? Entonces necesitamos una política de desarrollo, de impulso a ciudades intermedias, y estas ciudades intermedias son las que pueden dinamizar justamente una economía diversificada, porque la sustentabilidad no es solamente comer productos orgánicos o desarrollar modelos agroecológicos, lo cual está muy bien, sino es consumir lo que se produce en el ámbito más cercano a donde vive el consumidor. El consumidor ha perdido la relación con el origen de la producción de lo que consume. Nos da igual consumir un producto, bueno, los sectores que lo pueden comprar, ¿verdad?, que viene del extranjero, que viene de productos transformados, sobre todo, cuando estos productos podrían ser consumidos de la misma región. Bueno, para esto, primero son los básicos, ¿no? Los frutales, las verduras y el valor agregado a todo lo que vendemos actualmente en bruto, como la leche, etcétera, la producción de artículos procesados alrededor de estas ciudades. Esto sería una forma de dinamizar la economía y de evitar esa expansión. Ha habido y esa expansión urbana muchas veces es artificial, es decir, como lo mencionabas, es el desarrollo de fraccionamientos por el interés del capital inmobiliario, porque ha sido pues una buena inversión, digamos, entre comillas, pero también ha sido parte de la crisis económica en propio Estados Unidos, donde a veces ni demanda hay para estas viviendas o a veces ni servicios hay para estas, ¿no? Entonces necesitamos una reestructuración económica territorial a partir de esta idea de ir desarrollando más las ciudades medias, las inversiones y relacionándolo más con sus necesidades y aprovechando los recursos locales, ¿no? Sí, yo quisiera agregar, digamos, enfatizar el hecho de que la urbanización lo que ha hecho es precisamente desvincular a la sociedad de su medio natural, ¿sí? Y a generar la falsa sensación de que a través de la tecnología podemos prescindir, digamos, de estos servicios ambientales que nos provee la naturaleza, ¿no? Entonces, pues en la ciudad uno abre la llave y hay agua, ¿sí? Uno va al supermercado, hay frutas y hay verduras, etcétera, independientemente si hay sequías o si hay problemas en los, ¿sí? Y sí, ciertamente a través de la tecnología hemos sido capaces de lidiar con procesos a pequeña escala, ¿sí? Yo pongo el ejemplo de, pues, el aire acondicionado, ¿no? Uno, pues antes un aire acondicionado era una cosa, un lujo, digamos, pero hoy en día cualquier persona puede tener aire acondicionado en su coche. Y ya tener aire acondicionado en su casa, pues es más caro, y los recursos que requieren para mantener el clima artificial dentro de una vivienda, pues es un poco más complicada. Pero sin embargo todavía mucha gente tiene acceso a eso. Aire acondicionados a nivel de un edificio, por ejemplo, pues ya es más difícil, ya hay muy pocos edificios que tienen realmente regulado todo su aire acondicionado, un centro comercial, etcétera. Pero pensar un aire acondicionado a escala de una ciudad, por ejemplo, de una región, pues es impensable, ¿no? Y entonces, pues realmente el punto que estamos viviendo hoy en día es justamente ese. Estamos llegando, nuestra capacidad para transformar nuestro medio ambiente ha rebasado las escalas regionales, ha alcanzado las escalas globales, y el impacto de esta transformación pues está siendo reflejada en estos problemas ambientales, digamos, que nos están afectando nuestra calidad de vida. Y sin embargo, pues la tecnología no los va a poder resolver. O sea, la tecnología no puede resolver esta pérdida de servicios ambientales que operan a escalas muy, muy grandes. El control del clima opera a escalas de cientos, de miles de kilómetros cuadrados, y no hay tecnología, ni se ve que vaya a haber una tecnología relativamente pronto que nos ayude a lidiar con esa situación. Entonces, mucho de esta, digamos, separación conceptual de que somos parte de una naturaleza y que dependemos de ella, pues ha sido producto de esta urbanización en la que hemos estado viviendo, digamos, en los últimos 200 años, ¿no? Claro, Carpenter dice que sustentabilidad, hablar de sustentabilidad requiere un aprendizaje y adaptación en un mundo en constante cambio, ¿no? Y eso es lo que se necesita, digo, ir adaptándose en ese sentido. Manuel, tú formas parte de esta red de investigación ecológica a largo plazo.
¿Por qué nos platicas un poco desde ahí, desde la ciencia y este grupo de científicos, qué están haciendo para abordar sobre el tema? Sí, bueno, digamos, a partir de los años 60, digamos, que se empieza a reconocer el carácter sistémico de los procesos naturales, digamos, en donde los recursos naturales no operan en el vacío, sino operan integrados como parte de una dinámica funcional de ecosistemas complejos, etcétera. Se empieza a generar esta idea de que tenemos que lidiar con sistemas mucho más complejos. Si ya no se trata de cómo le hago para producir maíz o frutos en esta zona particular, etcétera, sino que o cómo extraigo el agua de este pozo, etcétera, sino empiezan a darse cuenta de que la calidad, la cantidad, la temporalidad del recurso hidrológico que estoy extrayendo en un punto concreto, pues es producto de procesos que operan a escalas muy grandes, etcétera. Entonces, pues eso ha hecho que la ciencia vaya pasando de una ciencia de sumar partes a una ciencia de integrar procesos, en donde ya no es posible hacer investigación una sola persona, sino tiene que trabajar en grupos, en donde ya no es posible solamente interesarse por las cosas locales, sino que hay que empezarse a interesar por las cosas regionales y hay que entender los contextos globales, en donde los procesos que operan en la naturaleza operan a diferentes escalas de tiempo y espacio y que hay que entender esos procesos a diferentes escalas de tiempo y espacio. Ya la ciencia, digamos, de las parcelas de unos cuantos metros cuadrados con unas cuantas especies durante 1 o 2 años, pues no nos está dando elementos para entender procesos que operan escalas de décadas, que operan escalas de cientos, de miles de kilómetros cuadrados. En donde el interés por entender a la naturaleza pues ya no es nada más por curiosidad, sino se vuelve una necesidad, se vuelve una necesidad además urgente ante los problemas que estamos viviendo. Y entonces empiezan a conformar estas redes académicas en donde grupos de diferentes disciplinas empiezan a trabajar coordinadamente para tratar de entender estos sistemas complejos, digamos, en donde no solamente son plantas y animales a diferentes escalas interactúan con el ambiente, sino es la sociedad de los seres humanos interactuando con su medio ambiente y tratar de entender, digamos, toda esa dinámica funcional. Y entonces surgen estas redes. Nosotros en Chamela, en la costa de Jalisco, tenemos ya pues cerca de 30 años haciendo investigación en los bosques tropicales secos, tratando de entender toda esta dinámica. Pero a nivel internacional se ha dado un impulso desde finales de los 80, digamos, a este tipo de investigación que requiere consorcios de grupos trabajando de manera sintonizada, ¿sí? Y un poco para entender en qué consiste el problema es que, bueno, pues finalmente no hay tantos científicos en el país, y estos científicos estamos como muy dispersos, y entonces pues resulta que el que sabe de suelos está en una zona del país y el que sabe del clima está en otro, y el experto en cuestiones sociales está trabajando en otra localidad muy concreta, etcétera. Y entonces cuando se trata de integrar todo este conocimiento resulta muy complicado. Entonces aquí lo que la red mexicana de investigación ecológica a largo plazo está fomentando, ¿sí?, es el establecimiento y el mantenimiento durante muchos años de grupos académicos que trabajen en sitios muy concretos, ¿sí?, y en donde se pueda ir conjuntando esta información de tal manera que se permita entender procesos de manera integral. El trabajo colectivo es más complicado. Los incentivos a la investigación, la manera como nos evalúan como investigadores, pues no precisamente promueven el trabajo colectivo. Y además poner de acuerdo a más de 2 personas en algo también resulta complicado. Entonces es realmente un reto, ¿sí? Y aquí de lo que se trata es organizar grupos académicos anclados en sitios concretos, donde se generen estos lazos de confianza, de colaboración, digamos, que nos permitan entender procesos a gran magnitud. ¿Sí? Es un gran esfuerzo. Tú, Luis, has trabajado mucho en comunidades y pensamos también qué papel juega ese diálogo entre la ciencia y el conocimiento de los pueblos originarios cuando hablamos de sustentabilidad, de esfuerzos por lograrla.
Bueno, esto es un aspecto muy importante y hace referencia a nuestra obligación ética y moral de las universidades, de los investigadores, de realizar estudios, investigaciones que tengan que ver con los grandes problemas nacionales, ¿no? Es decir, ya no nos podemos dar el lujo de pues simplemente lo que se nos ocurra o nos interese. Bueno, quizá sí en algunos países que no tienen las carencias que tenemos, ¿no? Pero para mí es una cuestión ética de que debemos aportar nuestros conocimientos, a tratar de, pues no solucionar, pero poner un granito de arena en la solución de los problemas y en la evaluación de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y desarrollar modelos que sí funcionan, ¿no? En este sentido, como tú decías, yo como antropóloga del Instituto de Investigaciones Sociales aquí de nuestra universidad he trabajado en los últimos años principalmente en el estado de Veracruz y he trabajado en zonas indígenas y en zonas no indígenas, ¿no? Últimamente me ha interesado mucho el tema de la relación campo-ciudad, en el sentido que mencionaba Manuel justamente de la función que cumplen las zonas rurales, las cuencas altas, ¿no? Los servicios ambientales que proporcionan no solamente a la ciudad en su abasto de agua, para hablar de un tipo de servicio ambiental, en sus servicios paisajísticos como espacios de esparcimiento donde se puede desarrollar formas de turismo sustentable, alternativo, ecoturismo, etcétera, sino que también en la regulación del clima, en evitar las inundaciones en las costas bajas, como hemos visto con los grandes huracanes, con precipitaciones muy fuertes, ¿no? Y bueno, podríamos agregar a esta agenda lo que decía hace un momento, como sucede en algunas ciudades de América del Sur, por ejemplo Bogotá, que tiene parte de su propio territorio, que tiene buena parte de la ciudad en zona rural donde se fomenta programas de desarrollo agropecuario para tratar de obtener alimentación y mantener esas economías rurales vivas, dinámicas, modernizadas en el buen sentido de la palabra, integrando el conocimiento tradicional, agregando tecnología moderna pero sustentable, ¿no? Es decir, la agroecología, donde hay una utilización de los recursos naturales como insumos para la propia agricultura y la diversidad, ¿no? En este sentido, actualmente, con un equipo de trabajo, estamos en la región, en una de las cuencas que abastece la ciudad de Jalapa en agua, que le aporta el 40% de su agua, y donde hemos estado trabajando 5 o 6 años en este esquema de compensación por servicios ambientales, donde la ciudad aporta recursos para estos distintos programas comunitarios, que no solamente es pagar por proteger el bosque donde se capta el agua, sino diversificar la economía local, regional, para que la población pueda vivir de manera digna en sus lugares donde se van, porque no encuentran muchas veces una manera de satisfacer sus necesidades, y los jóvenes pues tienen la mirada hacia la ciudad o hacia Estados Unidos o hacia otro lado, porque no quieren reproducir o ser parte de estas formas de vida pues caracterizadas muchas veces por la pobreza, ¿no? Dentro del tipo de alternativas que hemos desarrollado, una de ellas es el ecoturismo, como decía, otros es el trabajo de la madera para agregar valor y poder manejar el bosque de manera más sustentable. Hay excelentes ejemplos en México, en los estados de Michoacán, de Oaxaca, otros, de la silvicultura comunitaria, del modelo mexicano, incluso ha sido llamado de silvicultura comunitaria,
donde se ha logrado darle un buen manejo al bosque, transformar los productos, hacer muebles. Hay casos donde se han creado cientos de empleos que permiten a los jóvenes. Bueno, ¿qué problemas enfrentan este tipo de opciones? Pues el problema que enfrentan es que con la apertura y restricta a los mercados dentro de ese esquema de globalización, pues tenemos una competitividad desleal sin las salvaguardas necesarias. No es lo mismo una madera de plantaciones de pino que vienen de Chile y de Indonesia, madera más barata que la nuestra. No es lo mismo que madera que proviene de un bosque bien manejado. No es lo mismo, es más barata la importada, pero no es lo mismo en calidad, para empezar, ¿no? Tipo de resistencia, de fibra de la madera, eso te lo dicen quienes la trabajan. Y no es lo mismo desde el punto de vista de los servicios ambientales que contiene, porque muchas veces esas plantaciones son resultado de la destrucción de un bosque para plantar un monocultivo, ¿no? Es decir, una plantación finalmente es un monocultivo de una sola especie, mientras que en un bosque natural, además de los servicios, hay muchísimos productos, plantas medicinales, hongos y toda la biodiversidad, los productos forestales no maderables, etcétera, ¿no? Entonces también es un llamado a nosotros como consumidores a conocer más el origen de lo que consumimos, de dónde viene, quién lo produce. Actualmente el 80% del arroz que consumimos, o 70%, algo así, es importado. E incluso algunas líneas de transgénicos que todavía no estaban aprobadas, estaban todavía en proceso en laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, la inocuidad alimentaria es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que es el etiquetado? Es decir, tenemos un derecho a saber qué es lo que consumimos, si es sano o no es sano, ¿no? Y si no es sano, pues que no se permita su venta, su importación, y que tengamos las alternativas que el pueblo mexicano, tenemos 5,000 años de agricultura tan solo en maíz, con más de 60 y tantas razas de maíces y mucho más si agregamos todas las variedades, una complejidad que es el resultado de generaciones y generaciones de manejo del germoplasma local. Eso no es algo que podemos subastar de esta manera o poner en riesgo si permitimos la siembra, por ejemplo, de los transgénicos bajo el pretexto de que en el norte no hay maíces nativos, ¿no? Estamos en el lugar de origen del maíz, ¿no? Entonces hay un conocimiento que actualmente se puede estar perdiendo si las siguientes generaciones no lo retoman, pero lo retoman con todo el apoyo necesario para que esto sea, como lo planteaba el informe Brundtland, ¿no? La base del desarrollo actual y de la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Claro. Es como pues meterle un bulldozer, un caterpillar a la pirámide del Sol y de la Luna, ¿no? Vámonos. Adiós. Desaparecemos, adiós, sí. Desaparecemos todo esto de un plumazo, o explosivos que ahora están de moda con cuestiones de una forma de trabajar la minería ahora mucho más económica, a base de pues simplemente volar todo y procesos químicos, etcétera, ¿no? Claro. Los invito a que veamos nuestra segunda cápsula del programa de hoy sobre desarrollo humano en México, que creo que se liga muy bien con todo lo que hemos venido platicando. El desarrollo sustentable requiere prestar atención a la igualdad en el acceso a los recursos y la distribución de costos y beneficios entre la población. En México, las condiciones de vida y el acceso a los recursos indispensables para vivir no han mejorado durante las últimas 3 décadas. Mientras los niveles de pobreza en América Latina alcanzan a 30% de la población, en nuestro país llegan a 50%, uno de los mayores niveles del mundo. Se calcula que en México sobreviven 52 millones de pobres, de los cuales 28 millones tienen problemas para conseguir alimento.
Por otra parte, 14 millones de mexicanos carecen de servicio de agua potable y 30 millones no tienen alcantarillado. 2.4 millones de personas estuvieron desempleadas al final del 2011, pero entre quienes sí tienen empleo, 14 millones se desempeñan en una actividad informal, sin ingresos estables ni derecho a pensión por discapacidad, embarazo o jubilación. Al menos 40 millones de mexicanos no tienen acceso a algún servicio de salud. Aún quienes poseen un empleo formal han padecido un retroceso en su calidad de vida, pues el salario mínimo perdió 62% de su poder adquisitivo durante la última década. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México y Chile se encuentran entre los países más desiguales de este grupo. El ingreso promedio del 10% de los hogares más ricos de México era de 229,000 pesos mensuales, comparado con los 8,700 pesos que en promedio recibe la población de clase media. Apenas 21% de los jóvenes más pobres ingresan al nivel superior de estudios, contra un 78% de los estudiantes con ingresos altos que acceden a este nivel. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el desarrollo humano está estrechamente vinculado con la equidad y la sustentabilidad. Así, la deforestación, los desastres naturales y el cambio climático pueden hacer retroceder varios años los escasos logros alcanzados. En México, las sequías e inundaciones han hecho retroceder el índice de desarrollo humano de los municipios afectados y aumentaron la pobreza extrema en casi 4 puntos porcentuales. Los pobres, en particular las mujeres, son quienes más sufren con el deterioro ambiental y se encuentran más vulnerables ante los cambios, aunque sean quienes menos responsabilidad tienen del mismo. Bueno, pues estamos ya hacia la parte final del programa. Nos hablaba la cápsula de la vulnerabilidad, ¿no? También de la que somos sujetos en el país, ¿no? Por los fenómenos naturales, pero también por las condiciones de desarrollo o de retraso, ¿no? En un montón de indicadores de desarrollo humano. Me gustaría que pudiéramos ir cerrando toda esta reflexión. ¿Cuál es el balance que podemos hacer, ¿no? de estas estrategias de construcción de desarrollo sustentable en el país? Manuel, si quieres decirnos algo. Bueno, ciertamente este nuevo paradigma, digamos, de la sustentabilidad, pues nos trae nuevos retos, ¿no? Nuevos retos de lo que llamamos retos epistemológicos, ¿no? Cómo generar conocimiento en el contexto de las ciencias para la sustentabilidad, retos metodológicos, retos pedagógicos, cómo enseñar a nuestros alumnos a lidiar con estos asuntos de la sustentabilidad. Y ciertamente hay un gran reto por parte de la academia de incorporar estos aspectos transversales y transdisciplinarios para lidiar con la sustentabilidad, ¿sí? La esencia de la transdisciplina es incorporar todos estos saberes y conocimientos, ¿no? Detrás de la inteligencia, digamos, detrás para la solución de estos problemas no solamente puede venir de la ciencia, tiene que venir también de los otros sectores sociales que generan conocimiento, que conocen del tema, etcétera. El sistema es tan complejo que simplemente a tratar de abordarlo sin conocer pues dónde están las prioridades, es un reto, ¿no? Y entonces, bueno, pues los científicos ciertamente contribuimos con el rigor, ¿sí? Pero los otros sectores sociales contribuyen con la pertinencia, ¿sí? Pero ambos tenemos que trabajar juntos, ¿no? Y de hecho, en la red de investigación ecológica a largo plazo, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, se está buscando la manera de convertirnos en una red, ¿no? de investigación ecológica a largo plazo, no, sino una red de investigación socioecológica a largo plazo. Entender que nuestro objeto de estudio es el conjunto
de seres humanos interactuando con su matriz ambiental, con su matriz ecológica, ¿sí? Y tratar de entender de qué manera estos ecosistemas proveen de servicios a la sociedad, y de qué manera la sociedad responde a través de un proceso de manejo que tiene un impacto sobre el ecosistema y que eso tiene un efecto sobre los servicios que da. Y entonces es una dinámica, digamos, que hay que entender. Y ese es un reto interesante, importante, que habría que abordar, ¿no? De acuerdo. Luisa, tenemos un minutito. Sí, bueno, creo que las últimas administraciones que le han apostado a nuestra inserción en la globalización, que nos iba a permitir salir de muchos problemas y impulsar un desarrollo económico, pues ha demostrado que pues es un fracaso, no va por ahí. Y no solamente en México, sino a nivel global. Es decir, no garantiza una equidad. Hay quienes hablan ya no de desarrollo sustentable, ¿no? Sino que esta es una crisis civilizatoria. No puede ser que vivamos tan tranquilos con tantos miles de millones a nivel de todo el mundo que están en una condición de hambre, de pobreza, y hay pobreza extrema porque hay riqueza extrema también. Aquí en México, como en todos otros lugares, hay procesos de monopolización de la riqueza, ¿no? Entonces, paradigmas nuevos, por ejemplo, son el buen vivir que están ensayando en países de América Latina que han tomado como Ecuador, por ejemplo, como otros, aunque no están libres también de la tentación del extractivismo que nos regresa a épocas de la colonia, donde se trata de entregar las materias primas en lugar de usarla como nuestro capital natural, nuestro patrimonio natural para relanzar nuestro desarrollo. Gracias, perdón Luisa, estamos con el tiempo encima. Les agradecemos su presencia en el programa, habernos acompañado para esta reflexión, y los invitamos a que nos acompañen dentro de 8 días en la mesa que titulamos Nueva Institucionalidad y Leyes para la Sustentabilidad. Muchas gracias.